Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, buenas noches para los que me ven inmediatamente y para los que me escuchan también en el podcast de Metamorfosis. Oigan, se me hace bien raro porque estoy grabando con mi celular al mismo tiempo que estoy grabando como el podcast. Entonces, se me hace como bien curioso. No sé cómo vaya a funcionar este capítulo, es como un cáliz, digamos, porque no sé si va a salir bien a la hora de que lo trate de subir a Spotify o lo trate de subir a YouTube. Yo sé que este video en YouTube va a quedar bien, pero el problema va a ser el podcast en sí en Spotify. Oigan, para los que me están viendo en YouTube, les doy las gracias por seguir el podcast, porque ya ven que es un proyecto como nuevo que estoy haciendo a penititas. Y muchos de ustedes me habían escrito como diciéndome que cómo lo iban a escuchar o así, si no tenían cuenta en Spotify o no la pagaban o así. Dije, bueno, sí es cierto. Digo, a final de cuentas, el chiste es que ustedes pues puedan ver el capítulo, lo puedan escuchar y puedan como reflexionar junto conmigo sobre los temas de la vida, los capítulos de la vida. Entonces, pues quise hacerlo así para ver cómo nos funciona, para ver si les gusta o no. Entonces, pues bueno, les doy nuevamente la bienvenida a este podcast que se llama Metamorfosis, en donde pues vamos viendo diferentes aspectos de la vida, diferentes cositas que nos van pasando a lo largo del tiempo y que vamos como analizando para mejorar y para tratar de ser diferentes. Para los que me ven a través de su pantalla en YouTube, ando ya de que pijama, de cara limpia y todo, acabo de bañarme, pero dije, creo que es el mejor momento como para estar sumamente tranquila y que podamos platicar un ratito. Anteriormente estaba tratando este tema como de los podcasts muy metódicamente, ¿no? Me ponía como a escribirlo, a redactarlo en mi tablet y después ya como que se los leía, pero como que en el penúltimo capítulo sentí como que no sobreactuado, porque pues no es así, son experiencias reales, pero sí como que al tener ya como todo este guión escrito no me daba como la oportunidad de abrirme un poquito más y soltarme un poquito más con ustedes. Entonces, en esta ocasión no tengo como tal cual un guión escrito, sino que es como, tengo la idea en mi cabeza, tengo el tema en mi cabeza y vamos a ver cómo va funcionando la dinámica del día de hoy. Bueno, y pues de qué vamos a hablar el día de hoy en el podcast, pues es sobre la opinión ajena, ¿no? Creo que a lo largo de la vida nos van enseñando que debemos de siempre pensar en los demás, de siempre tomar en cuenta la opinión de los demás, de que lo que dice la mamá, lo que opina la tía, tú vas y le preguntas el consejo a la amiga o que el novio, el hermano, hermana, y nos vamos como envolviendo en este show de siempre escuchar la voz de alguien más y no tanto el interiorizar hacia qué es lo que queremos nosotros o qué estamos buscando nosotros. Y creo que en ese sentido nos vamos como perdiendo. Y ya ven que me encanta contarles mis historias personales, me gusta aquí exhibirme. Y creo que desde que yo era muy chiquita, siempre hubo como esta creencia, ¿no? En mi familia de tú debes ser lo que esperan de ti y tú debes de dar como el ancho hacia tu familia, hacia la escuela, hacia todo. Entonces yo siempre era mucho de escuchar las opiniones ajenas, sobre todo como de mi familia por parte de mi mamá, como que siempre me ha importado mucho lo que piensen o lo que lleguen a sentir respecto a mí o a mi persona. Y creo que esto se agudizó muchísimo cuando yo estaba por mi etapa de la adolescencia. Creo que cuando eres niño es como, pues no te lo tomas tan en serio, pero una parte de ti sí lo siente en serio, ¿no? Pero ya cuando fui adolescente, creo que fue cuando más me empezó como a importar, porque me empecé a dar cuenta de que la opinión de los demás pues tenía un impacto, ¿no? Y recuerdo perfecto que cuando yo empecé a tener problemas como de la alimentación y con mi peso y todo eso, fue cuando empecé a escuchar más los comentarios y las opiniones y lo que creían otras personas sobre mí o sobre mi cuerpo y creo que fue algo que me afectó pues bastante. Y
creo que a lo largo de mi vida me ha costado mucho trabajo como soltar esa parte de que no me debe de importar lo que otras personas piensen o opinen de mí. Y pues como saben, la vida va avanzando y conforme yo más fui como creciendo, fui más como madurando de cierta manera, como que para unas cosas decía, oh, sí me importa lo que piensen y para otras cosas era como, ah, me vale, ¿no? Pero con el tiempo me fui dando cuenta y fui cayendo como en esta bolita, ya saben, de nieve que va creciendo y va creciendo y que se va volviendo algo que no puedes controlar. Y pues me di cuenta que me importaba demasiado lo que otros pensaran de mí, lo que creyeran, lo que esperaban de mí, y como que me empecé a mal viajar. O sea, empecé así como de, no, pues es que mi tía fulana dice que yo soy de tal forma, ¿no? O mis hermanas han de pensar esto de mí, o mis papás no están conformes con quién yo soy o cómo yo soy. Creo que siempre he tenido como este trip de pensar que uno no es lo suficientemente bueno. Mis papás fueron muy exigentes conmigo y no sé, creo que a mis hermanas y a mí nos costaba mucho trabajo el pensar que no dábamos como el ancho, porque siempre nos exigían demasiado en la escuela, tú tienes que estudiar, la típica frase de tu única obligación es estudiar, pues así era con nosotros. Entonces creo que fue difícil el crecer con esa presión y como les digo, con el tiempo fue convirtiéndose en algo que como que me empezó a afectar bastante, ¿no? Porque siento que dejé de ser yo misma como para envolverme y en pensar en lo que los demás querían. Siempre he sido una mujer algo, no rebelde, pero sí que le gusta defender como su punto o lo que quiere o lo que espera de sí misma, ¿no? Entonces yo siempre era como de, yo soy así y pues ni modo, ¿no? A quien le guste. Y se me hizo muy complicado el hecho de tener que separar las cosas, el decir, esto es lo que piensan, lo que opinan los demás y esto es lo que pienso yo sobre mí. Ustedes conocen como una parte de mí por los videos o por los podcasts, no sé de dónde me conozcas tú principalmente, pero yo soy una persona abierta y siempre he sido así, como que siempre me ha gustado como hablar de todos los temas, siempre me ha gustado como que no soy como que sin filtros, pero de alguna manera sí no es como que sienta que las cosas son un tabú, digamos, el hablar de sexualidad, del esto, el otro, no se me hace como un tema tabú y no es algo que le tenga miedo. Y yo fui una niña muy despierta, ¿no? Entonces, desde que yo me acuerdo, he sido muy majadera, he sido muy abierta en ciertas cosas, he sido como muy de, esta es mi opinión. Y yo empecé a sentir en mi adolescencia que no encajaba. ¿Han sentido eso? O sea, como esa sensación de yo soy así, pero a los demás como que no les agrada. Yo soy de tal forma, pero a los demás como que no les gusta tanto mi opinión o no les gusta cuando yo digo lo que pienso. Sobre todo, no sé por qué, pero aquí en México el hecho de como mujer dar tu opinión y el decir no estoy de acuerdo, no sé por qué es tan mal visto, se los juro. Y creo que últimamente, y yo lo veo más en mis veintes, que es como, ya es más aceptado, ¿me entienden? Pero cuando yo era adolescente, estamos hablando de hace 10 años, entonces, sí, casi 10 años ya. Oigan, el tiempo sí que pasa rápido, casi 10 años de que yo era adolescente o poquito más. No voy a dar los pormenores, pero creo que ya es un poco más. Era como súper mal visto que las mujeres dijéramos, pues a mí los hombres machistas me cagan, ¿no? O a mí esto no me parece, o yo no estoy de acuerdo, o yo haría esto, o no sé, el quejarte, era muy, muy mal visto, o sea, que las mujeres dijéramos como lo que pensábamos o nuestra opinión era como de, ay, no, mira esta, cómo se comporta, como, ay, mira cómo es, o sea, en tu hija es muy así, ¿no? Y mi mamá recibía muchos comentarios de que yo era eh, como muy abierta o muy bocona, digamos, y pobrecita porque yo creo que le ha renegado conmigo.
por ese hecho, ¿no? De que yo siempre he sido así. Entonces, sí recibía como comentarios juzgones, pero creo que a todos nos ha pasado y ahora que pues tengo la edad que tengo y yo veo alrededor, o sea, las redes sociales han revolucionado tantísimo esta parte de dar nuestra opinión y de que es válido no pensar como piensan los demás y que es válido dar tu opinión y que es válido ser diferente, ¿me entienden? Y anteriormente no era para nada parecido, o sea, para mí, como les digo, fue bien complicado el abrirme ese paso en el decir, yo soy así y no me importa lo que la gente piense. Me costó uno y la mitad del otro. Y actualmente todavía me cuesta mucho trabajo. A veces me cuesta separar las cosas y decir, cuando la puerta se cierra, los demás se quedan afuera y tú te quedas contigo mismo, te quedas con lo que tú realmente eres, te quedas con lo que tú quieres ser o no sé, como eso que vive dentro de ti y los demás ya no entran, ¿me entiendes? Yo creo que también a ti te debe haber pasado que a veces uno en el afán de quererles darle gusto a todos los demás o querer como, pues sí, caer bien con toda la gente, quedar bien con todos, ser una buena persona o complacer a los demás, te fallas a ti mismo, ¿no? Y creo que eso me empezaba a pasar mucho, el hecho de querer quedar bien con los demás y quedar mal contigo mismo. Me empezó a pasar sobre todo ahora que yo sé que muchos de ustedes conocen mi situación en la que yo me casé, me pasó lo de la pandemia, mi vida cambió mucho, cambiaron muchas cosas y mi esposo y yo tuvimos como problemas y nos separamos durante un año. Y fue un año que creo que yo le invertí muchísimo, muchísimo a mi interior, ¿no? A interiorizar, a conocerme más, a decir por qué yo pasé por esta situación, por qué permití, por qué sentía esto, por qué él sentía lo otro, y empezarme como a cuestionar y empezar a decir por qué viviste lo que viviste, por qué actuaste de tal manera o por qué las cosas te pasaron justo así. Ya saben lo que dicen de que nuestra pareja es como nuestro reflejo, ¿saben? Que es la mejor forma de verte al espejo cuando tú eliges a tu pareja y creo que no hay nada más real. Y creo que en este tiempo en el que yo tuve que interiorizar, empecé a como a confrontar ese tipo de miedos como el que estamos tratando el día de hoy, que es el qué dirán los demás. Para mí era como preocupante, ¿no? Entre comillas, el hecho de que, por ejemplo, aquí en mis redes sociales, la gente sabía, no era como un secreto, yo jamás escondí mi relación ni escondí que me había casado, fue algo como muy discreto. Yo no le conté a mucha gente que me casé, no hice fiesta, no hice nada de eso. Entonces no mucha gente sabía que yo tenía un compromiso. Y aunque en Instagram todo es público y todo está ahí para que lo vean, hubo ciertas cosas que yo cuando me separé, pues archivé, ¿no? Porque dije, qué necesidad, o sea, de yo como sentir esto así como de por qué tengo que estarlo viendo o me lastimaba, ¿no? Porque pues son situaciones muy fuertes y situaciones que te duelen, ¿no? Y me empezó esa angustia y ese miedo de decir, ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué van a pensar? Porque pues me casé, no le dije a nadie, de repente ya no estás como casada, ya vives otra vez con tus papás, de repente como que te vieron con él en algún lado, de repente pasaron otras cosas, qué la opinión de tu familia, qué van a pensar de ti, qué pensarán de él, qué pensarán de su relación. Y yo me empecé, pero a mal viajar, o sea, le empecé a pasar fatal. ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué van a pensar mis papás? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué han de pensar que esto, lo otro, lo otro, lo otro? Y me dejé como envolver por toda esta cápsula de cosas y pensamientos, pero súper negativos, que lo único que hacían era como revolverme más la cabeza y los sentimientos y decir, ¿por qué me importa tanto? O sea, me empecé a cuestionar porque un día, yo hablando con Guillermo precisamente, que es mi esposo, yo le decía que
que me preocupaba mi familia, que me preocupaban muchas cosas, que esto y esto y esto, ¿no? Que eran mis preocupaciones. Y él me decía, es que no sé por qué te importa tanto, ¿no? O sea, no es su problema. Y a mí me costó mucho trabajo entender esta parte. Él y yo empezamos como un trabajo de ir a terapia juntos porque dijimos, hay problemas y hay cosas que tenemos que sanar. Entonces decidimos ir a una terapia y nos ha funcionado súper bien. Yo creo que es lo mejor que pudimos hacer por nuestra relación y por nosotros mismos el tomar esta terapia. Y ya estando un día ahí en terapia, me pasó algo bien chistoso y que me hizo caer en cuenta como de esta realidad que uno se hace en su mente, ¿no? Y que realmente es tu realidad creada, pero por ti mismo. Esta parte de las creencias limitantes y de la ansiedad y del qué dirán y el qué pasará si y el todas esas ideas. Y yo le contaba al psicólogo que yo sentía miedo por lo que fuera a decir la gente de mí, o lo que fuera a pensar mi familia de mí, o lo que fueran a opinar. Y a final de cuentas, me dijo el psicólogo, ok, o sea, ¿cuáles son tus preocupaciones, no? Y yo se las empecé a describir. No me preocupa que piensen esto, o no, es que yo siento que tal vez me están juzgando, o esto, o lo otro. Él me dejó hablar, él me dejó que yo siguiera en mi juego de es que, para al final decirme, si te estás dando cuenta que todo lo que tú me estás diciendo son puras cosas que todavía no pasan y que no han pasado y que ni siquiera sabes si van a pasar. Tal cual. Hubo un silencio súper incómodo y yo que me quedo así de, wow, o sea, madres, o sea, sí es cierto, porque era tanta mi preocupación por qué piensan los demás, qué dicen los demás, qué esto, todo lo demás y mi ansiedad y dije, me estoy preocupando en balde. O sea, de todos modos, eran cosas que yo no podía controlar y creo que desde ahí viene todo este afán de que nos importe tanto lo que piensan los demás porque es algo de lo que no tenemos control. Y para personas que tienen este tipo de traumas como los míos, de que todo el tiempo tenías que ser de tal forma o dar el ancho o esto o lo otro, es como ese control que ejercen tus padres sobre ti para que seas de cierta manera en la vida o cumplas ciertas expectativas que ellos tienen sobre ti. Y es esa parte de que te controlan, ¿no? Y cuando tú tienes que hacerte cargo de ti mismo y hacerte cargo de lo que tú quieres para ti ya siendo un adulto, pues sí es como muy chocante el separar, ¿no? Esas ideas de esto es lo que ellos quieren, esto es lo que yo soy, tengo que encontrar como quién soy yo y quitarme estas ideas que fueron implementadas y que fueron metidas en mi cabeza para que yo fuera de cierta manera. Entonces, este proceso de disociación, de separar, es algo que me ha costado demasiado trabajo. Corte A, pasa la pandemia, pasaron muchas cosas en mi vida, me separo, empiezo a decir, me voy a divorciar porque pues yo sentía que las cosas ya no tenían como un arreglo, ¿no? O sea, fue todo tan rápido, fue todo como vivir a prisa, vivir corriendo, el no poder solucionar, el no poder dialogar, el que no exista como, sí, esas bases como para poder platicar, este es el problema. Y saben, es que a veces uno quiere, pero la otra parte no está dispuesta y a veces simplemente la vida no se presta. Y llegó un momento en el que yo me decidí y dije, no, pues ya, ¿no? Esto ya. Y pasaron una serie de cosas muy chistosas y que uno a veces piensa, todo pasa por algo, ¿sabes? Como que te empiezas a dar cuenta de que esa cosa que tú querías tal vez no va a pasar, pero porque hay algo más allá atrás. O esa situación que tú querías vivir, tal vez simplemente no se va a dar porque viene algo más. Y
yo como que no lo quería ver, o sea, yo no lo entendía, ¿no? Como el de, es que estoy aferrada a esto, a esto, a esto, a esto, pero nomás no pasa, y no pasa, y no pasa. Y después te das cuenta que todo tenía una explicación. Entonces pasaron esa serie de cosas random que dices, en mi vida me veía de nuevo como en esta posición, porque yo les soy honesta, o sea, y es algo que mi esposo y yo hemos platicado mucho, que es como ya nos veíamos completamente cada quien en su vida aparte, y nosotros tenemos juntos 8 años. Entonces, sí fue como, bueno, digamos 7 años el año que duramos separados, pero sí fue como de, yo ya me veía en mi vida totalmente aparte de ti, ¿no? Y volvió nuevamente la posibilidad de decir, quizá podemos arreglar nuestra situación. Ahora esto es diferente, ahora esto cambió. Pero, entonces cuando yo empecé a pensar en la posibilidad de decir, puedo rehacer mi vida con esta persona, podemos volver a empezar, podemos intentar con nuevas herramientas, podemos ahora corregir estas cosas porque ya está esa ventana abierta, porque ya están pasando estas cosas que antes no pasaban, ya hay una comunicación, ya hay esto, lo otro, y como que todo se fue dando de una forma tan bonita y tan fácil que yo empecé a sentir mucha paz, empecé a sentir como mucha tranquilidad y cuando mejor estaba yo con mi decisión de decir, ok, vamos a intentarlo, vamos a ver qué sucede, boom, o sea, vuelve a mi cabeza ese sentimiento de qué van a decir los demás, qué van a pensar, cuál va a ser su opinión de mi familia cuando se enteren o se den cuenta de que yo volví a esta relación. ¿Qué van a decir en mis redes sociales? Porque hay gente que nos conoce y saben la situación. ¿Qué van a decir? O sea, todo el tiempo para mí era qué van a pensar los demás. Hasta que, como les digo, llegué a ese punto en la terapia en el que el psicólogo me dijo, o sea, aterriza, todo lo que tú estás pensando son cosas que todavía ni siquiera han pasado. Y dejé de pensar en lo que mis papás querían para mí, en lo que mis hermanas opinaban, en lo que la tía, la prima, la amiga, la fregada. Y me senté un día y dije, Mariana, ¿tú qué quieres? ¿Cómo eres feliz? Y Dios, o sea, me llegó como ese pensamiento, esa idea de, es que ahora la situación es tan diferente y ahora pasan tantas cosas y ahora me siento tan bien. O sea, yo hice como un trabajo tan fuerte hacia mí misma en ese lapso de tiempo que yo estuve sola, que para mí fue como redescubrirme y conocer una parte de mí que era tan fuerte y que era muchísimo más de lo que yo esperaba ser y me ayudó muchísimo a tomar la decisión de decir, ok, o sea, que no te importe lo que los demás piensen, tú veías lo que es bueno para ti, lo que se siente como correcto, porque digo, a lo mejor la gente puede decir misa y pueden decir, ay, ¿cómo? O sea, regresaron, ay, esto y lo que pasó y bla, 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 bla. Pero a final de cuentas solo uno vive con sus decisiones, solo uno sabe por qué hace lo que hace y digo, a lo mejor en este momento para mí es mi mejor decisión, a lo mejor para mí es lo que me está dando mucha tranquilidad, me está dando la felicidad, me está dando todo lo que yo siento que necesito. Si a lo mejor en 10 años ya no lo es, pues bueno, en su momento fue lo que yo quería y creo que eso es lo más importante de este podcast, la idea de que ustedes pues, empiecen a cuestionar el por qué ha sido para nosotros tan importante lo que piensen otros sobre nuestra vida, si a final de cuentas los que la vivimos somos nosotros mismos. Y a final de cuentas te tienes solamente a ti mismo y ni tu abuelita, ni tu mamá, ni la amiga, ni los compañeros de trabajo van a vivir tu vida. O sea, tú te acuestas en la noche y eres tú y tu mente. O sea, no es nada, no es nadie más.
ahora sí como dicen, solo Dios puede juzgarte. Y creo que este capítulo quise hacerlo así por esta situación que ahora yo estoy pasando, pero porque también muchas personas me han escrito en mi Instagram y me han preguntado que cómo le haces para lidiar con esto, cómo le haces para que no te afecten los comentarios, cómo le haces para y así, ¿no? Y creo que la respuesta correcta a esto es claro que me afecta, claro que llega un punto en el que digo, ay, o sea, esta opinión, ay, este comentario, ay, en mi familia me hicieron como que esta cara, ay, como que vieron esto, ay, como, y así, pero trato como de verlo del lado más objetivo y también el poner límites con los demás, creo que es una parte bien importante y que va de la mano con esto del qué dirán, porque normalmente si nos preocupamos tanto por lo que piensan o opinan los demás, es porque nosotros estamos con las puertas abiertas de par en par para que nos lastimen, porque no tenemos como esa limitante de, ok, esa es tu opinión, pero esta es la mía y yo voy a hacer lo que yo quiero para mí. Y creo que es una parte que tenemos que trabajar mucho y que cuesta mucho trabajo aprender y que cuesta mucho trabajo el seguir día con día como tratando de hacerla valer, ¿no? El poner tus límites con quien sea. Creo que es muy difícil para personas que tienen traumas como los míos, que yo sé que muchos se han identificado con los podcasts. Creo que es bien complicado, pero no significa que no se pueda. Significa que tal vez te cuesta un poco más o te lleva un poco más de tiempo, pero no significa que no lo puedas superar. Yo siempre les aconsejo que si sienten que hay una situación que los rebasa o que ya no saben qué hacer o todo el tiempo está en su cabeza dando vueltas, es mejor tomar terapia. No porque estemos locos, porque eso es un tabú por completo, no porque necesites con urgencia ayuda, pero tal vez te ayuda a sentirte más tranquilo, tal vez te da como esa pauta para decir, ah, bueno, me lo explicaron de esta forma y me siento bien con eso. Y creo que esa es la parte más importante que quiero como que les quede hoy como en esta pequeña reflexión del podcast, es que no importa lo que los demás piensen o opinen de ti, al final del día eres tú para ti mismo, importa tu felicidad, importa lo que tú quieras, importa lo que tú vayas a hacer para construir la vida que tú quieres vivir, porque al final de cuentas no te llevas nada, solo te llevas tu experiencia y todo lo que has vivido y construido para tu interior. Y creo que a veces pagamos un precio muy alto por escuchar la opinión ajena. Entonces los invito a que piensen más en ustedes mismos, seamos un poquito más egoístas en ese sentido de pensar en nuestra vida, o sea, cortar ese lazo con los amigos, cortar ese lazo con la familia de aferrarnos a querer quedar bien, porque a final de cuentas no lo hacemos, a final de cuentas no quedas bien con nadie y es muy demandante para uno mismo el decir, ay, tengo que hacer esto porque me estoy obligando a hacer esto, o tengo que ir allá porque me dijeron, o porque esto, y si quedo mal, y si piensan de mí, y si dicen, y si eso es puro, puro trip. Entonces, pues los invito a que vayan a terapia si lo necesitan, que se lean unos buenos libros de autoayuda, hay cosas que podemos encontrar en línea y que son bastante, bastante buenas, y a que se empiecen a cuestionar, ¿no? Cuestionarnos por qué somos eso o por qué estamos en esa situación. Y el cuestionarnos nos va a hacer como interiorizar y darnos cuenta de que todo tiene una explicación bien sencilla, bien lógica, pero que en el momento no llega a nuestro cerebro porque estamos en otro show, estamos pensando otras cosas y no nos da como la oportunidad, ¿no? De ver lo que estamos sintiendo. Entonces, bueno, pues creo que esa es la conclusión del capítulo de hoy, que no tengas miedo de ser tú mismo y de decir lo que piensas, lo que sientes o lo que hay dentro de ti, porque eso es lo que eres, eso es lo que somos. Tus decisiones, lo que tú quieras para ti, es eso exclusivamente, lo que tú quieres o necesitas. Nadie más sabe de tus necesidades más que tú mismo,
Así que aprende a escucharte, aprende a autoanalizarte, aprende a interiorizar para que cada día el tomar una decisión sea más sencillo porque te conoces, porque sabes qué te hace feliz, porque sabes qué es lo que quieres. Y pues sé que tal vez puede ser como un constante ir y venir o un subidas y bajadas de cosas, de emociones, de sentir que lo haces bien y luego que lo haces mal, pero es normal, o sea, no todo el tiempo vas a sentir que estás bien y todo el tiempo vas a sentir que estás mal. Entonces creo que debemos acostumbrarnos también a que a veces hay decisiones que uno toma y para los demás se sienten como algo malo, pero que para uno se siente bien. Y tú tienes que aprender a que no siempre vas a quedar bien con los demás y que tienes que escucharte tú primero y decidir por ti y para ti. Y pues esa es la reflexión del día de hoy. Pensar para uno mismo y conocerse. Y pues nada, creo que ya platicamos un ratito. Creo que es una buena reflexión para que te vayas a dormir, a pensarlo, a meditarlo. Y pues te agradezco muchísimo el haber estado conmigo estos 30 minutitos de tu vida, el haber compartido, el haber escuchado como esta pequeña reflexión. Y pues te invito a que te vayas a las redes sociales de Metamorfosis. Nos encuentras en Spotify y ahora en YouTube en mi canal personal, en donde también pueden encontrar otras cosas de videos a lo que me dedico, que es enfermería o cosas de mi vida. Ahí pueden encontrar de todo, hay desde peinado, maquillaje, mi vida en general. Y pues también en mi Instagram y en el Instagram de Metamorfosis para que me dejes tus comentarios, tu experiencia o me digas de qué te gustaría que habláramos específicamente y crear un capítulo más para ustedes. Entonces nos vemos en un próximo capítulo, los quiero mucho, que descansen y les agradezco una vez más por estar aquí en Metamorfosis. Bye.